tardes. Yo soy Andrea Barriga, terapeuta ocupacional. Siempre digo que yo no busqué el autismo, como que el autismo me escogió a mí, más que yo buscarlo en la práctica. Y llevo 8 años trabajando en pediatría, en diferentes servicios de salud público y privado y en consulta. Algo importante también para los padres, en las cuales en la alimentación, cuando llegan a la consulta, llegan con mucha angustia porque son niños que primero tienen problemas conductuales, bien importantes, problemas sensoriales, y algunos definitivamente han ido agotando ciertos alimentos y los padres llegan muy angustiados. Y la idea de esta presentación es que tiene una parte teórica. Voy a mostrar algunos videos que están autorizados por los padres para que los puedan ver, pero que no los filmen, ¿ya? Ya que creo que la alimentación, sobre todo en niños con dificultades, creo que es algo bien privado y para que puedan entender la alimentación es importante que vean, ¿ya? La teoría es una cosa, pero la práctica es otra. Porque yo les puedo decir, miren, este paso tienen que hacer, este paso tienen que hacer, pero si no lo ven, si no lo practican, es muy difícil. Yo igual traje algunos elementos, traje algunas sustancias, algunas comidas en el fondo que les puedo prestar en el fondo cómo se puede hacer, y van a ver cómo también se estructura también una sesión de alimentación. Ya en los videos van a poder ver eso. La terapia de alimentación es una cosa y luego también se trabaja con las familias en la casa. Tienen distintos objetivos. Lo que tienen que tener en mente es que cuando uno como terapeuta de alimentación, desde la terapia ocupacional, uno trabaja no cantidad. Y eso es lo primero que les digo a los padres cuando llegan conmigo a la consulta. Vamos a trabajar habilidades de la alimentación y no vamos, porque los padres quieren cantidad porque son niños que a veces están bajo peso o están sobrepeso, pero no están bien alimentados. Entonces, vamos a trabajar, son niños que nunca van a ser los reyes de la mesa probablemente, pero sí van a bajar la ansiedad y se van como a amigar con los alimentos. Eso es lo que yo les digo a los papás. Eso es lo que queremos, niños que en el fondo vean la mesa, pero que la mesa no sea un rechazo, que no sea su enemigo, y que tengan la libertad en el fondo de poder probar. Cuando los niños se les baja esa ansiedad, baja la ansiedad de la angustia, de la presión, porque son niños que llegan, que ha sido por mucho tiempo la alimentación, entonces llegan con una tensión a la sesión. Pero después ellos empiezan a darse cuenta que la alimentación empieza a ser mi amiga, que puedo escupir, que puedo limpiarme y que puedo jugar con ella. La característica que por lo menos a los terapeutas ocupacionales se nos hace más fácil, por lo menos a mí, trabajar con alimentación, es porque la ocupación para nosotros es el juego en la niñez y probablemente somos más lúdicos, pero también tengo terapeutas de alimentación que son fonoaudiólogas y que esto del abordaje de la alimentación es multidisciplinario, ¿ya? Porque por lo menos yo no veo trastornos oromotores en especial, y si los niños lo tienen, mando evaluación, ¿ya? Así que voy a comenzar la presentación. Los objetivos de la presentación es entregar conceptos generales de alimentación desde la mirada de la terapia ocupacional, explicar la importancia de la alimentación para el desarrollo físico, emocional y social del niño, revisar problemas frecuentes de la alimentación con niños de trastorno del espectro autista, explicar brevemente alternativas terapéuticas. El mapa de la presentación, la introducción, primero vamos a hablar qué es comer, alimentarse, características de los alimentos, alimentación saludable, alimentación y desarrollo normal de las habilidades oromotores y de la deglución, desafío de la alimentación en trastorno del espectro autista, lo que nos convoca, factores de riesgo de problemas alimentarios en niños con TEA, manifestaciones clínicas en niños con trastorno del espectro autista, abordaje terapéutico en trastorno del espectro autista.
manejo transdisciplinario y el rol de terapia ocupacional, plan de intervención y estrategias de evaluación. ¿Ok? Conclusión. En la introducción, bueno, todos pensamos, los padres cuando llegan a la consulta, bueno, mi niño no quiere comer, etc. Pero los adultos en general o las personas pensamos que la alimentación o echarse la comida a la boca es muy fácil. Tenemos 32 pasos, que luego lo vamos a ver, 32 pasos para la alimentación, ¿ya? Y dentro de esos 32 pasos hay subpasos que se tiene, y el último paso es recién echarse el alimento a la boca. Entonces, yo les digo que en el fondo es muy complejo, pero nuestro desarrollo neurotípico hace que lo vamos adquiriendo de forma normal y en el fondo que los hitos del desarrollo de la alimentación no sea tema o es probable que los niños cuando empiezan a las transiciones entre los 6 y los 7 meses sí les va a costar un poco la transición, eso está dentro de lo normal. Y acá vamos a poder ver en la presentación cuándo tengo que preocuparme, ¿ya? Porque a veces perdemos un poco el foco, sobre todo ahora con las redes sociales, perdemos el foco de lo que está bien normal o lo que no está tan normal, ¿ok? Entonces podemos decir que es una tarea esencial, parte de la actividad de la vida diaria. Es un proceso complejo, aunque no lo visualizamos, habitualmente inconsciente, sin esfuerzo adicional, actividad placentera, ¿ya? A nivel emocional, social y comunicativo, ¿ya? Pero claro, cuando tenemos problemas en la alimentación, hay repercusiones múltiples en distintas áreas. Y acá podemos ver un bebé que está ahí muy fascinado, probablemente es un primer como picado o trozo, que eso es como lo que podríamos ver en un niño que puede ir a explorar, no tiene miedo, está con curiosidad, probablemente a lo mejor vaya a expresar algo que ácido, pero eso es lo deberíamos identificar en el fondo en un desarrollo neurotípico. Las características de los alimentos proporcionan energía al organismo, fundamental para su funcionamiento. Aporte dependiente de origen, composición del alimento. Clasificación según contenido, proporción de nutrientes. Ya. Esta parte es lo que más les estresa a los padres, ¿ya? Porque en el fondo en un plato debería haber una porción de un vegetal, una proteína, un carbohidrato y grasa. Se divide en 4, pero tenemos que lo más común en los niños que tienen trastorno de la alimentación, en los autistas es o por color, por textura, a veces ambos, a veces porque también se han abordado otro tipo de dificultades del niño y los papás le siguen dando papilla porque sienten que a veces no tienen la habilidad para empezar a comer trozos y claramente van con un retraso también en la masticación y también por rigidez. Tenemos que pensar, como decía la fonoaudióloga, que la alimentación se ve bastante, que cuando yo muestro un plato y si ese plato le pongo otro elemento, es otro plato. No es el mismo plato que el que yo quería. ¿Y qué pasa cuando le cambio ese plato? Me descompongo, lloro, lo tiro y no quiero comer. Entonces, esto es muy importante. La alimentación saludable, como yo le dije anteriormente, tiene que tener estas 4 características. Claramente, lo que ahora está muy en boga, reducir como los productos dulces, estimular consumo de productos vegetales. Y acá es muy importante poder hacer como los papás, dentro de este estrés, que el niño tiene que comer comida saludable, los jardines infantiles te exigen, ahora estos como, no sé, minutas alimenticias que tienen que llevar, manzana, qué sé yo. Y en el fondo, lo que se recomienda en la alimentación, cuando uno empieza a trabajar en la alimentación, que el niño no se le quita el alimento que está comiendo, ¿ya? Porque es lo único que tenemos. Entonces, claramente lo que nosotros vamos a impulsar es que él empiece a probar nuevas cosas. Pero, por ejemplo, hay niños que las mamás recurren al enchur, no se quita el enchur, ¿ya? Lo que sí hay que ver la rutina de cuánta cantidad le doy de enchur para que el niño también tenga hambre, pero cómo yo voy a ir
esa es la tarea del terapeuta, cómo ir presentando a lo mejor estas masas y cómo voy a ir en la terapia de alimentación introduciendo nuevos alimentos. Y esa es la tarea mía y es la tarea mía con los padres para poder trabajar eso, ¿ya? Pero no tenemos que de pronto eliminar, porque a veces hay niños que están comiendo, me han llegado niños que solo comen un caldo, ¿ya? Y también está el ingenio del terapeuta de alimentación, poder decirle, mira, pero preséntaselo con tal textura. Oye, mira, puedes disecarlo. Es que no se me había ocurrido. Entonces, esa es la tarea también de nosotros porque los padres no tienen por qué saberlo, ¿ya? Entonces, para eso estamos, para ayudarlos y poder como darles ideas para poder presentar de otra forma la alimentación, ¿ya? Ok. En Chile es como la pirámide alimentaria, se dice que Made in Chile sale como, si uno lo busca por el INTA o el OMS, se cambió en el 2013, fue modificado. Recomienda alto consumo de verduras, otro estrés, como para el colegio y todas esas cosas. Modera consumo de frutas, carnes, legumbres, lácteos, granos y aceites. Acá podemos ver que dentro de todo esto, probablemente los grandes problemas son con las verduras porque son verdes, las frutas porque tienen ollejos, ¿ya? La carne porque a veces es dura y no tienen buena masticación. Entonces, como no tienen buena masticación, le evitan. Las legumbres, a veces puede ser por forma, por color, por textura, ¿ya? Que botan el ollejo. Los lácteos en general son buenos aliados, pero son niños que agotan ciertos lácteos, ¿ya? Y también tienden a sobreusar ciertas marcas y ciertos colores, ¿ya? A veces son muy dependientes de la marca del lácteo y del color. Pero puede ser un buen aliado como el enchur, que probablemente a veces los papás como que usan, se apegan mucho al tema de los lácteos. Los granos, creo que en general la dieta pueden ser todo lo que son los cereales y se pueden hacer muchas cosas con los granos, ¿ya? Pero hay que aprender a usarlo, ¿ok? Actividad física, en general, vamos a ver una preparación de alimentación, son niños que sí hay que prepararlos físicamente a veces para la terapia de alimentación, que en el fondo son niños que son más quietos o a veces también son más hiperactivos. Entonces, también probablemente esto no va a ocurrir en el caso de nuestros niños, ¿ya? Y nos va a costar. Ya, la alimentación y el desarrollo. Como yo les contaba, los primeros 2 años de vida es un periodo de crecimiento rápido del niño, la cual adquiere una estatura de 23 a 25 centímetros el primer año, el segundo año aumentan con 12 centímetros, el peso también, también aumenta el tamaño del cráneo, y luego el segundo año el periodo es mucho más estable en el crecimiento y la ganancia de peso también. En los desarrollos oromotores y deglutorios normal, igual van a tener la presentación, ¿ya? Yo no tengo ninguna dificultad creo en que tenemos que tener libertad de los documentos para poder aprender. Entonces, como a grandes rasgos, creo que los grandes hitos son cuando son de los 6 meses, empiezan a tener la alimentación mixta, empieza el tema de las compotas, los pedazos de fruta, y a veces hay niños que no tienen dificultades cuando tienen algún trastorno de alimentación y se manifiesta un poco después. A veces pasa que pueden ir adquiriendo la alimentación, pero cuando entre el año y medio se detiene un poco la conexión, también hay un tema de retroceso en la alimentación. Y a veces hay niños que no han tenido dificultades, pero empieza a haber un tema como que quieren comer siempre lo mismo, ¿ya? Entonces se puede manifestar de los 6 meses al año y medio, puede haber dificultad o puede haber dificultad
dentro de la vida del niño por distintas cosas, ya sea, igual que los juguetes en el fondo puede ser que le vaya a gustar más grumoso, le vaya a gustar, pase también por ciertas obsesiones por tipos de alimentación, ¿ok? Los desafíos en alimentación, habitualmente es normal que los niños, el 50% de los 18 a 23 meses sean quisquillosos, ¿ya? Los papás van a manifestar que no les va a ser fácil para los niños neurotípicos, ¿ok? Sobre todo ahora que está muy en boga el tema de las alergias, que eso es otro tema, probablemente este periodo, en los niños que son alérgicos, ya sean autistas o no, ese periodo claramente va a ser mucho más agudo para ambos casos, ¿ya? Y también vamos a tener más restricción de alimentos, ¿ya? Para ambos casos. En mi clínica, en el fondo, me llega mucho niño neurotípico y en el fondo trastorno del espectro autista o con otras dificultades que han tenido alergia y tienen similares características de poder incorporar nuevos alimentos. Y ahí, claro, tenemos que, los prematuros van a tener más dificultades, van a tener bajos pesos, ya cuando presentan bajo peso de nacimiento, y lo que dijimos que en el fondo con alguna discapacidad o dificultad en su desarrollo o con alguna alergia. Los desafíos de la alimentación, como mencionamos, el acto de comer es una habilidad que permite proporcionar nutrientes, ¿ya? Es importante, y lo vuelvo a repetir, más allá de la ingesta, ¿ya? Es la calidad, ya que es la variedad a la que vamos a apuntar, ¿ya? Que se atreva a probar. Que parece fácil, pero no es fácil, porque pueden haber muchas sesiones que el niño no se va a atrever a probar. Y se ve afectada la alteración en su desarrollo fisiológico, social y emocional. Y también los fondos podrían hablar un poco más, de hecho podrían hacer un aporte que cuando no hay mucha experiencia como el del masticar, también hay un tema también de poder como afecta también a la programación neuromotora también del niño. Entonces, pueden haber dificultades de la alimentación, que son factores sistémicos orgánicos, que podemos ver niños que tienen una parálisis cerebral, tienen disfagia, ¿ya? Factores neuromotores orales, factores comportamentales, factores de procesamiento sensorial, sensibilidad y alergia, que ya los mencioné, alteraciones gastrointestinales, que son niños que a veces están con sonda, que también les cuesta pasar a una alimentación de forma autónoma, medicamentos con efecto en el sistema digestivo y la salud dental. Desafíos de la alimentación. Si hay problemas en alguna de estas áreas, ¿qué podemos ver en el niño? Síntomas que pueden observarse son compromiso general, ojeras, aspecto cansado, cuando tienen alergia, el abdomen distendido. Y eso hace que cuando los niños a veces cursan con ciertas alergias, los primeros meses de vida, los niños no se quieren mover, porque ¿qué hacemos cuando nosotros estamos con el abdomen distendido? No nos queremos mover. Entonces se pierden ciertos hitos motores y hay retraso o pequeños retrasos del desarrollo motor. El cabello, no sé si a algunos les ha tocado o tener niños con alergia o es reseco y es como escobilloso, podríamos decir, algunos niños que tienen y poquito cabello, también les afectan eso y sin brillo. Las uñas también son manchas blancas, estriadas y de posiciones de color o consistencia a veces alterada. Alimentación en trastorno del espectro autista. Ya. Ella es una niña que hace cómics, que lo sube a Instagram y me gusta mucho cómo ella expresa su vida, ¿ya? Gráfica, como qué es lo que le molesta o qué es lo que podría ser lo ideal, realidad versus expectativa de ella. Y tan solo eso puede que un niño le dé una pataleta, se tire al suelo, me pegue. O sea, eso tan solo porque eso ya es distinto, ¿ya? Entonces, tan solo que roce
como dijo la compañera que pasó, ya es distinto. No es como yo lo como en la casa y eso, o sea, me voy a preparar, lo veo, me descompongo, no quiero, ok. Y eso es lo que tenemos que trabajar. Cómo el niño empezar a reemplazar, en el fondo, y a empezar como a reemplazar esta mentalidad de que ya, esto está así cuadrado, porque a veces los papás con la desesperación al final caen en que todos los días le dan el mismo alimento porque es lo único que come, ¿ya? Entonces, el rol del terapeuta y el rol mío con los padres es en el fondo decir, mira, de esta forma va a ser más entretenido, de esta forma vamos a poder empezar a flexibilizar, ¿ya? Siempre es importante respetar los tiempos del niño, ¿ya? En general, los niños van a flexibilizar, y la clave es la constancia, ¿ya? De cómo yo soy sistemático en el tiempo y siempre, también les digo a los padres que a mí no me cayeron los conocimientos del cielo, hay métodos de alimentación, hay evidencia, que también se la puedo compartir, la cual ya se ha probado. Entonces, no es algo que yo he inventado, más que nada yo estoy replicando mis conocimientos y mi formación para ayudarlos, ¿ya? Bueno, el 90% de los niños tienen trastornos o problemas en la alimentación. Las principales áreas son los problemas, como dijimos, gastrointestinales, dificultades conductuales durante el acto de alimentarse y dificultades en el procesamiento sensorial, ¿ok? Factores de riesgo en la alimentación en TEA, dijimos, son los motores orales. Como no se atreven a probar nuevos alimentos, a veces duros o a veces están acostumbrados mucho a la papilla, va a haber problemas en la deglución, van a haber procesamiento sensorial oral. Por eso cuando llega un niño a mi consulta, siempre al menos pido una evaluación oromotora, ¿ya? Para ver cómo están los movimientos oromotores, si están correctos, la lengua va para un lado o para el otro, porque eso también puede afectar. La historia clínica, ¿ya? ¿Qué hace el niño? Se ahoga, tiene tos, tiene náuseas al comer, pérdida de líquido o alimentos por la nariz, también, que los tiran por la nariz, dificultades o cuadros respiratorios recurrentes, porque como a veces no pueden tragar bien, también pueden aspirar, o a veces vomitan también, una forma también de evadir la situación. Anomalía en el funcionamiento gastrointestinal, son niños que en general hay poca evidencia y hay estudios que se están realizando en este momento que se cree que también la flora intestinal está un poco afectada. Entonces, son niños que a veces son bien enfermizos, ya andan siempre con dolor o son susceptibles a poder como estar muy afectados a veces gastrointestinalmente. Medicamentos, experiencias orales negativas. Esto, independiente de que un niño sea TEA, que probablemente le va a afectar mucho más, lo veo también en niños que tienen problemas motores, ¿ya? Que cuando han estado una estadía larga a veces hospitalizados o van a una urgencia, no hay un tema de anticipación y es muy invasivo. Entonces te ven y es como, oh, así como, ¿qué me va a hacer? Y en el fondo, todas las experiencias negativas que yo tenga, si lo obligo a la mesa, eso va a provocar claramente un rechazo a la alimentación, porque lo voy a ver como mi enemigo. Y el niño en el fondo va a mirar la comida, no, o me duele el estómago. Y eso es una respuesta muy primitiva, porque del ser humano, o sea, si a mí me hace algo mal, obviamente voy a huir. Entonces, y los niños pequeños les va a pasar eso. Entonces, tenemos que, ¿cómo poder enfrentar esta situación? Entonces, los padres no se sientan culpables, no tienen la culpa, no los obliguen, por eso está el rol de nosotros para ayudarlos. Y yo entiendo que a veces es la alternativa para poder que coma, ¿ya? Yo lo entiendo perfectamente. Factores de riesgo en la alimentación en TEA. Muchas veces hay movimientos que cuando el niño son bebés y no quieren comer, tienen 8 meses, tú les pones en la silla y tienen como un acto así, como de pájaro. Entonces tú le metes la cuchara adentro, entonces te asesoras que como el niño lo va a botar, va hacia adentro y come, porque ese es el objetivo. Y no puede como quitar, no puede como... Y lo que hace llora, hace todas esas cosas. Entonces, cuando tienen problemas desde pequeño, probablemente
luego cuando empiezan a moverse más y empiezan a crecer, se arrancan, huyen, ¿ya? O agarran algo en la mesa y se lo llevan a la boca y lo llenan y están mucho rato jugando con eso, o comen pan y lo tienen mucho rato, ¿ya? Tienen distintas como conductas, en el fondo, que hacen que eso pueda hacer que permanezca mucho tiempo, ¿ok? Vómito de origen conductual. También acompañados de los vómitos a veces están como los fluidos nasales también, que a veces lo hacen para huir de la situación. Y también porque la intolerancia táctil o sensorial de verdad es verdadera, o sea, es verdad que sí les raspa, de verdad que les molesta las cosas más ásperas, ¿ya? Sí hay un problema y no es que lo quieran hacer porque quieran, ¿ok? Bueno, lo que yo dije, el tema de los procedimientos médicos, ya es algo que nosotros en general, yo no lo veo tanto, pero cuando trabajaba en centros de rehabilitación, yo lo veía bastante, que me veían con uniforme y era como, no. Sobre todo cuando uno quiere agarrar, a veces, a entrenar actividades de la vida diaria que tienen que agarrar la mano, ¿ya? Tener la sutileza de cómo poder lograrlo, que es a través del juego. Las manifestaciones clínicas en trastorno del espectro autista, la conducta. Creo que para trabajar alimentación, yo primero me tuve que formar, me di una vuelta bien larga en comportamiento, para poder entenderlo. Siempre me sentí como que no estaba muy lista como para poder, veía a algunas colegas que trabajan en alimentación, y creo que cuando tienen manifestaciones clínicas los niños con trastorno del espectro autista, tiene mucho que ver del ambiente, ¿ya? Rechazan sentarse a la mesa, comen mientras juegan o caminan. Ahí tenemos una niña que está con un celular. No es malo la tecnología, pero hay que saber usarla, ¿ya? Hay formas para usarla. Hay dos corrientes de alimentación que en el fondo, la más como base dice que no hay que utilizar tanto, o sea, dice que no a iPad y esas cosas, y hay otra que trabaja, una terapeuta ocupacional, que dice que también se puede usar, pero es cómo lo usamos, ¿ya? Siempre es importante mezclar los modelos, nunca quedarme desde una mirada, porque en el fondo, como dijo mi colega, son todos distintos, ¿ya? Bueno, cuando son más grandes, sobre todo los comportamientos y los temas sensoriales están mucho más adquiridos y están mucho más enraizados en la vida. Y ya el niño de pronto te rechaza, se pone así, no quiero comer, porque la alimentación tiene que, nosotros tenemos que aprovechar mucho con el pensamiento del niño. Cuando son bebés está el pensamiento mágico, luego cuando tienen 3 o 4 años, 5, están con el tema de la competencia, y ya a esta edad es súper difícil, porque no lo puedes engañar de una forma. Entonces ahí que todo el rato la alimentación, como el juego, uno tiene que empezar a ingeniar cómo poder meter alimentación en los estadios psicológicos del niño. Okay. El procesamiento sensorial y alimentación en TEA. Bueno, creo que todos los padres, actualmente se sabe mucho más de la integración sensorial y tuvieron un colega que les estuvo hablando. Organiza las sensaciones del cuerpo, del ambiente. Uso efectivo del cuerpo en relación con el ambiente. Me ha tocado trabajar con niños de 12, preadolescentes y a veces adolescentes que son de alto funcionamiento, y me he aprovechado un poco de preguntarles qué es lo que ellos sentían cuando eran pequeños, para poder acercarme un poco a lo que ellos ven. Y uno de ellos una vez me dijo que él cuando era chico veía que todos los estímulos se le venían encima. Piensen, en un lugar, cualquier momento llegan y es como que todo se te va encima. Entonces, ¿cómo percibe un niño el ambiente? Si te pones a pensar en eso, es muy angustiante, y por eso probablemente tienen su estereotipia y se autorregulan, porque el momento que tienen de poder como evadir un poco la situación. Y en lo sensorial, probablemente hay niños que tienen selectividad, ¿ya? Modulación sensorial.
La sensación táctil de los alimentos, como se perciben en la boca, es comúnmente un factor importante. Hay niños que lo perciben más áspero, más pinchoso, etc. La temperatura, hay niños que les gusta, por ejemplo, las cosas más congeladas, medias o a veces un poco calientes. Y también tienen que ver, hay niños también que les gusta, por ejemplo, las cosas más picantes, ¿ya? Y tienen preferencia por ciertas texturas, etc. Y lo más, que se me fue un poco ahí, lo más importante, y creo que lo que uno trabaja en alimentación, es cómo uno va presentando distintos alimentos e incorporándolos, que esa es la meta que uno tiene con los padres. Entonces, en el procesamiento sensorial de la alimentación, tenemos la defensividad oral y alimentación. Las cantidades, por ejemplo, son selectivos, comen poco, son restringidos, y eso hace que a veces los papás afecta, por ejemplo, salir fuera de Santiago o ir a la casa de la tía. Entonces muchos papás me dicen, no, estoy tan aliviada porque ya no tengo que llevar la comida porque dependían de llevar eso, o a veces les afecta en poder salir, los restringe. O hay mamás que me dicen que se han ido de viaje y han tenido que llevar una maleta de colados, ¿ya? Porque ese colado probablemente en otro país no está, entonces afecta de verdad la dinámica familiar. Y puede tener, obviamente, claramente si comemos siempre lo mismo, del mismo origen, obviamente vamos a descuidar como otros nutrientes que tenemos que tener como en el cuerpo. La extremidad salteada está a menudo aparejada con fuertes reacciones negativas a la incorporación de alimentos nuevos. Y ahí afecta también como el pensamiento, ya la rigidez, cuán rígido es, y cómo han sido también la experiencia del niño en los ambientes, y porque a veces no es tanto lo sensorial, pero sí es como lo visual, creo que los interfiere bastante. Y existen los tipos de registro sensorial, que son la hiperrespuesta, que son niños en el fondo que todas las entradas sensoriales que tenemos las registran mucho más, de forma más fácil, se lo estoy explicando, y la hiperrespuesta, que probablemente un niño necesita las entradas sensoriales, entran las entradas sensoriales, pero no las registro tanto. Un ejemplo, por ejemplo, que es la hiperrespuesta, podría ser niños que busquen cosas más picosas, cosas más crujientes, ¿ya? Porque la hiperrespuesta probablemente está mucho más clásico como el más defensivo a ciertos alimentos. El procesamiento sensorial y alimentación en TEA, la hiperresponsividad visual, ¿ya? Es muy importante. Yo igual traje algunos platos con los cuales yo trabajo. Es como les presentamos el alimento. Siempre en la entrevista se dice dónde come, con quién come, ¿ya? ¿Dónde come? Porque eso es muy importante. Muchos de los niños no comen en la mesa. ¿Y qué es lo que pasa? Una conducta natural del ser humano. Cuando estamos con otros que comen o cuando están otros, no sé, yo fumo, pero cuando estás con otros que fuman te dan ganas de fumar. Cuando hay otros que comen, me van a dar ganas probablemente de probar. Entonces muchos niños a veces les tienen una mesa aparte, ¿ya? Incorporar a los niños en las actividades familiares, las que más puedan. Muchos tienen la ansiedad de dispersar, de empezar a escoger lo que comen, porque los niños autistas, ustedes lo pueden ver, tienen la cualidad de saber perfectamente, o en la boca a veces se paran, justo el que no les gusta y lo tiran, o el que así, como son visuales, como voy a sacar esto y casi no se manchan porque no quieren mancharse las manos y se le llevan a la boca. Y vómitos arcadas. Muchos niños tienen a veces el reflejo de arcada, a veces aumentado también, y eso hace también que... Por eso, en un principio no trabajo mucho con las manos. Siempre mis alumnos me preguntan, profe, me dicen, y la cuchara, digo, eso va a venir, pero en el fondo lo primero que tenemos que hacer es tocar, ¿ya? La hiperresponsividad olfativa y alimentación. En general, a mí en la clínica no me ha tocado tanto ver niños tan defensivos, con problemas de los aromas. No lo veo tan frecuentemente, pero sí son niños que, claro, toman un objeto, lo huelen, ¿ya?
pero a mí no me ha tocado ver tanto eso. Ya no sé qué tan frecuente sea y si alguien tiene una experiencia, feliz de compartirlo porque la idea es aprender juntos. La hiperresponsividad gustativa de alimentación, toser, vómitos de nuevo, y los repertorios de alimentos, porque ¿qué pasa cuando hacemos una dieta? ¿Cierto? Comemos siempre lo mismo, el niño agota, llega un momento que el niño agota esa dieta y el niño se queda sin comer y los papás ahí empiezan con la desesperación. ¿Ok? Conducta, parpadeo repetitivo. Ya, cubrirse el oído. No recibir comidas que emiten ruido. Crunch. Conducta, limpiarse las manos constantemente. Esto yo lo aprendí hace un par de años de que yo como terapeuta era como, no, déjele las manos sucias. Ya, no. Bajar la angustia, seguridad, anticipación, tienes acá para limpiarte, tienes el basurero, ok, está controlado, porque es muy importante que ellos sientan el control, ¿ya? Si se quiere limpiar las manos, perfecto, está, pero el objetivo mío es que se las ensucie. Si se las ensució y se las limpió, bien, ¿ya? Porque antes no se las ensuciaba. Y el niño lo va a hacer porque sabe que se las va a poder limpiar. Y cada vez, cuando el niño empieza a entender eso, el niño se empieza a relajar y el niño va aumentando los tiempos de las manos más sucias. Agarrar, bueno, con la punta de los dedos, que son expertos en eso, o con cualquier cosa que tenga uno como utensilio, que cualquier cosa que pueda no tocar la comida. Bueno, lo que sí también es preocupante, que hay que tener harto cuidado de trabajar mucho el tema de que hay niños que son como ardillas, que se aglomeran acá la comida y la empiezan como a disolver. Ya eso hay que trabajarlo y hay que, probablemente, yo trabajo con Instagram, una aplicación que abre la boca y ellos se ven por primera vez que tienen su boca, la descubren y ven sus dientes, que está la comida y la mueven. Y ellos empiezan, porque entienden, como se ven su boca, entienden que hace así, ¿ya? Abordaje terapéutico en trastorno del espectro autista. Lo principal es trabajar con un equipo interdisciplinario, ya consultar al pediatra, neurólogo, fonoaudiólogo, ya. Acá nadie es superhéroe y trabaja todo, ya. Creo que es súper importante psicólogo también. Son familias familias que están angustiadas por el tema, sobrepasadas. Lo importante es que la persona que trabaje alimentación, hay ciertos protocolos, ¿ya? No es como, no, tráigame, yo escucho a veces, tráigame cualquier comida. Hay protocolos, ¿ya? Porque en base a los métodos que uno trabaja, por eso está la evidencia, y uno trabaja con ciertos protocolos que te van a ir registrando, ¿ya? Y así uno va a poder ir cuantificando y después mostrar al papá, mira, porque va a decir, es que llevamos un año trabajando, le digo, no, llevamos 4 meses, mira, partimos acá, y mira, hemos hecho esta sesión, hicimos esto, esta sesión, hicimos esto, ¿ya? Entonces, es importante visualizar porque a veces los papás creen que es una eternidad y de verdad ha sido poco tiempo y hemos avanzado, ¿ya? Trabajar también con nutriólogos y respetar también si los papás quieren, por ejemplo, tener una alimentación sin gluten, o sea, para eso hay que ser muy flexible ante los estilos de cada familia, ¿ya? La evaluación por terapeuta de alimentación, uno hace una historia clínica, la anamnesis, el parto, la historia alimentaria del niño, que es muy importante, la dieta, el volumen que come, frecuencia, duración, y en qué consistencia lo come, ¿ya? Los factores ambientales, las rutinas de hábitos alimenticios, cultura, contexto familiar, entorno, distracciones, el lugar que come, con quién come mejor, con quién come peor, la mesa, adaptaciones si requiere, la postura, que es muy importante, integridad, la estructura orales también, que uno lo ayuda mucho los fonoaudiólogos, habilidades neuromotoras, labios, lengua, mandíbula, conductas, antes, durante y después, los usos de utensilios, la mamadera, vasos, taza, plato, cubierto, que se va incorporando a poco. Y la coordinación mano-boca, que es la primaria que uno tiene en la alimentación.
Ya. ¿Cómo tenemos los componentes de un plan de intervención en alimentación? Preparación del ambiente. Ya. Bueno, si la niña dice que así puede percibir el ambiente, probablemente cuando va a la peluquería, qué sé yo. Sentarse. En general, son niños que huyen, pero cuando uno empieza la terapia de alimentación, los niños empiezan. Para mí, yo creía que iba a ser muy difícil a veces sentar a los niños. En general, no. Como uno empieza a jugar con ellos, se sientan. Ya no ha sido una dificultad. Para los padres en la casa sí, porque son otras dinámicas. Y ahí uno probablemente tiene que hacer un acompañamiento y hay una estructura para trabajar en la casa. Regulación sensorial. En las terapias de alimentación hay una fase de preparación sensorial del niño. Y en la casa también se sugiere hacer algunas como preparaciones a veces que requieren, o a veces hay pelotas o sillas de pelota, que una vez el niño tiene que estar en constante movimiento a veces. Y ahí nos va a servir mucho ciertos elementos que yo se los puedo mostrar después. La preparación del ambiente, se analiza reacciones sensoriales del niño, visuales, auditivas, táctiles, niños con aumento en el tono muscular. Casi siempre son niños los defensivos táctiles, cuando se sientan en la primera sesión es como así, ¿ya? Y luego ya van, porque tienen un tema cuando entienden que pueden tener el control, luego van bajando la alerta. Y hacemos juegos propioceptivos en la mesa, no sé, cazar burbujas, todo lo que tenga descarga de peso, o soplar, etcétera. Bueno, la importancia, yo siempre pregunto, ¿con quién come bien o con quién come mal? Los papás a veces me dicen, conmigo come bien, con el papá come mal, porque a veces probablemente los niños perciben con quién puede permanecer esa conducta o le refuerza esa conducta, y quién es el otro, el que en el fondo o también lo deja un poco más libre o lo ignora un poco ciertas conductas, y a veces hay niños que no quieren que los miren. Ya uno a veces está como no mirándolo y empiezan a comer. Ya es la atención, como el foco. El posicionamiento. Se dice que, bueno, terapia ocupacional, que es como en el fondo tiene que estar sentado, derecho, por el tema de los atoros. Eso es importante. Que cuando llega un bebé o tienen un niño que tiene 6 meses y ha tenido una historia de reflujo y está por transición de alimentación, hay un reflejo de que se dan vueltas en la silla de comer. Y eso es dolor, ¿ya? Es como un dato que a veces uno lo puede percibir y puede alertar desde ahí. Y por eso a veces el niño no quiere comer porque ve la leche y es como, me va a doler y me arqueo. Bueno, sentarse bien, que es difícil, pero hay sillas, ¿ya? Hay sillas que las que son buenas para poder comer son las que se empotran como en la mesa. Y siempre lo importante es que los pies también tengan, las sillas de comer, los pies quedan en el aire. Entonces, pero es importante poder forrar cajas y uno le pone la altura al niño, entonces se sienta ahí. Y lo ideal es que esté con nosotros en la mesa. O sea, entre más el niño tenga experiencia que nos vea comer, es mejor, ¿ya? El mentón, todo eso. Eso, cuando son bebés, a veces lo alimentan en estas sillas, que son así. Claro, se están regulando sensorialmente, pero hay un sobreuso, pero se puede atorar, ¿ya? Entonces también hay que educar en el fondo que puede ser peligroso. Las actividades preparatorias son importantes. Si tengo un niño que antes de comer tiene hipersensibilidad, probablemente le va a gustar regularse así, ¿ya? Contacto profundo, puede ser así, ¿ya? Boing, 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 boing. Ahora tú, boing, 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 ¿ya? Eso puede ser una idea muy como sencilla, como en juego. Luego, no sé, las burbujas, que es como el caballito de batalla de todos nosotros, y puede ser más grande y también puedo ocupar el espacio y puedo aplastarlas, también es propioceptivo, ¿ya? Lo otro, esto también, o hacer una lavaza, ponerla en la mesa y empezar como nunca la alcanzan porque se deshacen, pero el niño juega, le gusta porque está con el pensamiento de la imaginación, ¿ya?
Otra cosa, por ejemplo, las pelotas también pueden soplarlas, ¿ya? En la mesa pueden en el fondo empezar así, yo tengo un video de que un niño más grande puede empezar, ya que sopla, puede ir tirando para allí y para acá, ya como preparación. Este, por ejemplo, Casi Ideas. Es súper entretenido porque les gustan los animales. Hay niños que no les gusta mucho la textura, pero como que en general les pasa, porque en el fondo es como entretenido, entonces ellos como que flexibilizan ante esto, y uno hace así, 1, 2, 3, y infla. A veces no inflan, pero hay uno que favorece el dar, el que ya tenga que intervenir para que yo le haga esto, ¿ya? Hay algunos que en general no tanto les desagrada, pero igual lo terminan incluyendo, aunque igual a veces les desagrada, pero les gusta. Y también lo ocupamos a veces para que coma. El elefante come, ¿ya? Entonces, como que empezamos a trabajar con eso. Bueno, eso como ejemplos como muy a grandes rasgos que igual puedo... acá, por ejemplo, tienen, por ejemplo, muchos no succionan, pero hay jarritos que algunos son especiales para la succión y los trabajan los fonoaudiólogos. Pero están también estos que son para construir, ¿ya? A los niños autistas les gusta construir. Entonces, les encantan estas cosas. Y estas son bombillas, AliExpress, ¿ya? Porque hay unas que son más caras, ¿ya? Porque hay unas que son más caras que son de marca, ¿ya? No, yo les puedo dar los datos, ¿ya? Entonces, hace que esto cambie de color. Puedo ocupar colorantes también que sean entretenidos, ¿ya? El niño probablemente, yo no hablo a veces de comidas, así la palta le digo el amigo verde, ¿ya? Empiezo a cambiar como y es como dicen la palta, no, le digo yo, es como zombies, ¿ya? Entonces como que, y ellos, claro, Hulk también, he trabajado incluso hasta con máscara, hay una máscara de dinosaurio que suena y le dan, entonces ellos se ganan cada vez que comemos. Por ejemplo, como comen dinosaurio brócoli, no sé, comen los árboles, y empiezan a comer, y es como, la mamá dice, pero es que no, porque en su cabeza no estaba eso, como, ya se lo presentamos de otra forma. Y el niño después se pone la maca de dinosaurio y come, entonces, es así, ya como en el fondo, bueno, ahí está como la postura en la mesa de los niños. Derechito, siempre el terapeuta va a tener como, uno lo va a sentar bien, que esté bien, uno tiene unas deformaciones ahí con el tema de las posturas. Regulación vestibular, importante. Hay niños que necesitan a veces tener balones cuando comen. Esto va a ser boing, boing, boing. Ojo, eso siempre tiene que estar regulado porque todas las cosas sensoriales puede haber una habituación, ¿ya? Las cosas sensoriales nos van a servir, pero tampoco hay que sobreusar. Hay niños que podrían pasarse horas en la pelota, horas en la hamaca. Tenemos que ocupar esas sensación que busca el niño, la regulación, para buscar la función. Esos como instrumentos, yo lo ocupo, son algunos papás, probablemente hay vibradores. Hay, que nos han trayendo acá, hay cucharas, que es una marca norteamericana. Yo no lo ocupo porque no tengo la formación en ese método. Los fonos ocupan ese método. Yo lo ocupo más que nada para la desensibilización y para poder como trabajar un poquito la sensibilidad, introducir otros tipos de textura, etc. Las cucharas son bastante bonitas. Hay otras más duras, los niños que les gusta morder o masticar. Hay de perrito, ¿ya? Son caras, yo no he podido como descubrir, cepillos he podido descubrir que son más baratos, pero en general esas cosas son caras, creo que no son tan accesibles, pero tampoco es como que trabajo todo el día con ellas, entonces uno igual los puede como ir como... Yo más trabajo con las manos y con ciertas texturas de alimentos. Eso, más que nada, el síndrome de Down también ocupa mucho también como esas técnicas. La regulación táctil. ¿Qué hay que hacer acá? Son niños que tenemos los niños que no perciben y los que sí perciben. Los que no perciben se llenan la boca, ¿cierto? Permanecen mucho rato con la comida y casi siempre son
sólidos fundibles que uno le llama, que son estos que uno puede, la papa frita o el pan, y te lo pones acá. Y se deshace, se deshace, se deshace. ¿Ya? ¿Qué es bueno en ese caso? En ese caso, es súper bueno trabajar con palitos, ¿ya? Porque uno después empieza a hacer la transición a los palitos de vegetales, ¿ya? Entonces, buscamos los palitos que probablemente no les gusta esto a ellos, también por la forma. Entonces, a poquito voy a empezar a lamer, ¿ya? Como un perro así, ¿ya? Probablemente voy a lamer, voy a darle besos, ¿ya? Hasta que en el fondo el niño a veces, sin decirlo, hace esto, pero ahí en general se lo ponen acá. Porque no ocupan acá, porque les molesta acá el tema sensorial y ahí les quieren vomitar. Y si lo quieren hacer acá, siempre asegúrense de tener un tacho y que tenga la opción de escupir, enseñarle a escupir. Entonces el niño, ya, entonces pues empieza a entender, probémoslo, ok, pero lo podemos escupir. Y vamos a jugar a escupir. Es como, vamos a contar hasta 3, 1, 2, 3, lo escupimos. ¿Qué hice? Se lo metió adentro de la boca. ¿Ya? Lo lamió, ¿ya? Eso no lo hacía, es algo nuevo, ¿ya? Y luego que empieza con yo le digo al papá, tráeme palitos de zanahoria, pero bien blandos, le digo yo. Entonces uno va a ir como transicionando. Y el niño después empieza a entender, pero me lo puedo echar, pero puedo escupir. Y después lo puedo masticar, ¿ya? En general los que son como hipersensible oral, les gusta mucho el crunch. Esto. ¿Ya? Cosas un poco duras, porque aminora el proprioceptivo profundo, aminora el que es como suave, así. ¿Ya? Es que en los talleres de alimentación que uno va, las instructoras te hacen comer. Ya se hubiera traído como yo feliz. ¿Ya? Lo otro son... Tenía esto en el auto, siempre ando con cosas medias curiosas en el auto. Son también, que son palitos también, que son masticables. Esto es un ejemplo, pero hay unas que son gomitas, que son como unos cablecitos, ¿ya? Y tú vas metiéndolo acá, ¿ya? Porque este igual es blando. Hay unos que son un poco más duros. Hay que asegurarse para que no se atore. ¿Por qué? Porque el niño no se lo puede tragar de inmediato. Y va a tener que, en el fondo, usar esta parte, acá, ¿ya? Eso es importante. Bueno, la modulación cerebral ya lo hablamos. Disminuir la ansiedad, que quiero ver unos videos más que nada porque creo que si se da la oportunidad en otra, yo feliz en el fondo de poder no son los únicos que les está pasando y también los trastornos de alimentación, hay también más niños que a veces no están dentro del trastorno del espectro autista que también les está pasando, ¿ya? Y bueno, en los videos probablemente vayan a ver estos platos, ¿ya? Que se adhieren, ¿ya? Yo les puedo mandar los links donde los venden. AliExpress también es más barato, son más caros. Hay siempre estos objetos que están a veces en los supermercados que son para moler, para en el fondo aplastar. El plátano lo aplasto, es más divertido también. Estos son como unas jeringuitas para las guaguas a veces, entonces se divierten, pero esto incluso pueden usarlo con una jeringa normal, ¿ya? No es necesario que tengan esa en específico. Los líquidos, siempre tratar, hay niños que sobreusan los líquidos, entonces tratar que sea siempre al finalizar, ¿ya? Porque tienden a tomar mucho y después están satisfechos. Y tratar siempre de lo dulce, dejarlo al último, porque las cosas dulces hacen que yo me sienta más satisfecho. Entonces siempre ocupar vasos pequeños y dejarlo al último, ¿ya? Y ahí puedo hacer competencias con las bombillas, quien gana, ¿ya? Y a veces hay niños que quieren puro ganar y se lo toman igual, ¿ya? Que uno empieza a descubrir como lo competitivo del niño, ¿ya? Bueno, los huevos les encanta esto. Por ejemplo, uno pone el huevo acá y que se transforme así, y que aquí le falta un niño que sacó, pero les encanta, ¿ya? En el supermercado, ¿ya? Como buscar... Va a depender cómo uno también le da la vuelta de cómo presentarlo a cuál niño. Bueno, y de estos platos hay distintos, ya hay de distintas formas. Puede funcionar esto al principio,
también están estos individuales, y también puede ser con un plato de cartón, ¿ya? Es como ustedes, en el fondo, puedan presentarlo, cuán difícil sea el niño, y así, ¿ya? Ok, estoy en la hora, no, yo feliz, cualquier cosa, voy a dejar mi mail, los pasos para la alimentación, es un tema súper largo, ¿ya? Y es difícil poder cómo explicarlo, pero ni un problema para que nos podamos ver en otra oportunidad. Muchas gracias.